Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí de Entrevistas por los que saben. En este nuevo episodio tenemos al arquitecto Víctor González, quien es presidente de Habitalis. Tenemos ya en piso al arquitecto Víctor González. Señor Víctor, bienvenido a Entrevistas por los que saben. Buenas tardes, un placer compartir este espacio con ustedes para hablar de un tema tan apasionante como es el tema del desarrollo inmobiliario de nuestro país y en este caso en particular de Asunción. Sabemos bien que el trabajo que vienen realizando lleva ya sus años y la experiencia. ¿Podría remontarnos un poco cómo fue el inicio de Habitalis y bueno, ya el trabajo en todos estos años? Bueno, el propósito de Habitalis desde sus fundadores, tiene un poco más de 6 años, siempre fue la de contribuir con el desarrollo inmobiliario y con la solución habitacional de nuestro país con el mejor nivel, con el más alto nivel y con la mayor responsabilidad, porque esto obliga a responsabilidades no solamente con el usuario, con el cliente final, sino con el entorno, con la ciudad, con el país. Y en ese marco es que desarrollamos nosotros nuestras actividades con la idea de tener un triple impacto, un impacto económico obviamente en la generación de empleo y en el desarrollo de una empresa, un impacto ambiental en términos de entender que lo que uno hace impacta de alguna manera en mayor o menor medida sobre el entorno ambiental y un impacto también de orden social y cultural, ¿verdad? Nosotros tratamos de que en cada lugar donde vamos, en cada barrio donde vamos, recoger y entender la cultura de ese barrio, como es el caso de Sajonia, que tienen a mano acá el libro que elaboramos sobre la historia de Sajonia para poner en valor, digamos, sus referencias en términos de arquitectura, en términos de población, las primeras familias, los sitios históricos, las primeras obras de arquitectura en general, con la idea de que la comunidad valore lo que tiene y en el concepto también de que uno ama lo que quiere, ¿verdad? Entonces queremos contribuir siempre cada lugar que vamos con un material que refleja y recoge la historia de ese barrio. Con todo esto que está mencionando, el desarrollo y cómo también eso fue impactando no solo en Asunción Centro, sino que se fue expandiendo. ¿Cómo se fue desarrollando y bueno, y cómo ha evolucionado más que nada el mercado inmobiliario con esto? Bueno, nosotros, el desarrollo del mercado inmobiliario en nuestro país es emergente, es un desarrollo que está en sus primeras etapas. Si nos comparamos con otros países de la región, Paraguay en particular, Asunción, está iniciando ese proceso de desarrollo para poder construir ciudad, porque de alguna manera todo lo construido, es decir, en este caso el tema residencial, el tema de la vivienda hace un barrio, hace una ciudad y la ciudad hace un territorio, ¿verdad? Y esa red se está empezando a desarrollar hoy en Paraguay. Debería aún tener un desarrollo aún mayor. Falta algunas medidas de políticas públicas para que esto se impulse y pueda llegar a resolver el problema de la vivienda que en nuestro país es muy importante el déficit que tenemos. Tenemos un déficit habitacional muy alto, especialmente en los sectores medios, bajos y en la población vulnerable. Para la solución de este problema necesitamos políticas públicas que tienen que ver fundamentalmente con el acceso al crédito. Como tienen todos los países, ya a esta altura todos los países de la región cuentan con políticas de acceso al crédito que permite que la gente pueda acceder a una vivienda propia y permite también la consolidación de las ciudades. En el caso de Asunción es una necesidad urgente. Asunción es una ciudad que en estas condiciones, con esta población, no es sostenible. Nosotros tenemos una población que no pasa de 50 habitantes por manzana, cuando el promedio de una región, la ciudad de la región, y para que una ciudad sea sostenible, tenemos que hablar de 120 habitantes por manzana. O sea, Asunción necesita repoblarse. Para repoblarse tiene que densificarse, generar un concepto de economía de escala, tiene que ser ciudades compactas, de modo que los servicios sean óptimos. Y es una tarea que tenemos pendiente, pero para esto las políticas públicas son fundamentales. Yo creo que el sector privado está listo para acompañar este proceso, pero necesitamos la contrapartida de políticas públicas que permitan este desarrollo. Justamente sobre ese punto, señor Víctor, ¿cómo
también con los años que ustedes vienen trabajando, cómo pudieron contribuir para que ese margen pueda ir por lo menos avanzando para adelante? Lo primero que un grupo de desarrolladores hicimos, creo que éramos 10 o 8, es fundar una cámara. La Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios es una cámara que tiene 8 años, 10 años, no más de eso, 8 años creo, con el propósito de incidir en políticas públicas, de promover acciones que tengan que ver con la educación, que tengan que ver con la información, de modo que la gente tome decisiones correctas en un mercado que siempre es muy sensible. El tema inmobiliario requiere una inversión importante, por lo tanto hay que tomar mucho cuidado respecto a la calidad de esa inversión y a la calidad de los desarrollos, de modo a darle seguridad a la gente que invierte de que el edificio donde invirtió se va a terminar en tiempo y en forma. Entonces, la Cámara tiene como misión, entonces, incidir en las políticas públicas, en las políticas de los gobiernos locales, en la política de Estado. En ese contexto es que, como una iniciativa de la Cámara, juntamente con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, se promulgó la Ley 5638 ya hace 3 años, en donde se establecían un montón de incentivos, como tienen la mayoría de los países de la región. Lo que hicimos para ese efecto fue organizar un congreso a nivel latinoamericano. Invitamos a los ministros de vivienda de toda la región, desde Costa Rica hasta Argentina. Vinieron ministros de Chile, de Uruguay, de Colombia, de Ecuador, Brasil, y juntos con los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, en ese caso diputados sobre todo, empezamos a elaborar la ley y recogiendo las mejores prácticas de la región. Y esta ley establece algunos incentivos y establece también algunas condiciones que por eso se llama Ley de Desarrollo, de Incentivo a la Vivienda de Clase Social y de Desarrollo Urbano, porque ese es otro desafío pendiente que tenemos en nuestro país, la falta de planificación de las ciudades de todo nuestro país. Yo creo que agregaría más la falta de planificación incluso a nivel territorial de nuestro país, porque los territorios son diferentes de acuerdo al rol que tiene cada uno, a la vocación que tiene cada uno, y hace falta una planificación territorial, es urgente una planificación territorial, de modo que los recursos y que la visión sea clara y los recursos sean destinados de manera eficiente. Y eso pasa después por los gobiernos locales que tengan planificaciones muy claras de desarrollo, de modo a tener un desarrollo armónico, sostenible. Hoy ese desarrollo tiene que tener un componente social, un componente ambiental y un componente también cultural, porque la historia tiene las ciudades tienen su historia y hay que respetar esa historia, hay que construir a partir de esa historia, ¿verdad? Entonces, hay un montón de tareas pendientes que todavía tenemos que hacer en este proceso de desarrollo inmobiliario que hace también al desarrollo de nuestras ciudades. Para poder seguir conociendo de cerca el trabajo que vienen realizando, vamos a una breve pausa y volvemos. Continuamos aquí en Entrevistas por los que saben con el arquitecto Víctor González. Señor Víctor, hablando un poco ya en general también, mencionando que el sector público y el sector privado podría potenciar no solamente a este sector, sino que a toda la economía. Sin duda, yo creo que en este contexto más que nunca, en un contexto en que el Estado ya está topeado en su capacidad de deuda, el déficit fiscal este año va a tener unos números históricamente muy altos. Entonces hay que buscar otras opciones de desarrollo que permitan contener el empleo. Aquí el objetivo tiene que ser, de toda acción pública, tiene que ser la gente, asegurarle a la gente que mantenga su empleo. Y yo creo que se sabe esto, nada genera tanto empleo como la construcción. Entonces lo que tenemos que hacer es, por un lado, como decía antes, generar políticas públicas fundamentalmente de acceso al crédito para la gente y hacer un desarrollo de bienes inmuebles que permita que la gente que tenga entre 2, 3, 4 salarios mínimos como ingreso familiar, estamos hablando de ingresos familiares, la suma del ingreso del papá, la mamá o de algún hijo que trabaja, pueda acceder a un crédito a 20 años de plazo, cuya cuota, esta es una condición fundamental,
cuya cuota sea igual al alquiler que hoy está pagando. Esto es lo que han hecho muchos países en momentos en que se necesitaba reactivar la economía. Por esto, porque es una manera de reactivar rápidamente y de generar mucha mano de obra, y sobre todo en un contexto, en un país como el nuestro, que tenemos una demanda insatisfecha, no va a ser una generación solo de la oferta. Acá tenemos una demanda insatisfecha acumulada de muchos años. La demanda del déficit de vivienda en Paraguay supera hoy los 1,5 millones en términos cuantitativos y cualitativos. Y por ejemplo, en el segmento medio de la población media, o sea, familias que hoy están pagando un alquiler entre 1.800.000, 2 millones, 2,5 millones, representa prácticamente 250.000 unidades familiares de esa población que hoy, si tuviera una oferta y un acceso al crédito, se haría de vivienda propia. El alquiler dejaría de pagar alquiler y pagaría su cuota, como vemos que pasa en todos los países, ¿verdad? Para poner ejemplo concreto en número, todo el crédito hipotecario de nuestro país llega solamente al 1,2% del Producto Interno Bruto, o sea, no pasa de 600 millones de dólares. Cuando, por ejemplo, el promedio de la región, en el caso concreto de Chile, el crédito hipotecario es del 22, 23%. O pongo otro ejemplo, sí, bien fuerte, bien contundente, el caso de Estados Unidos. El 90% de las compras inmobiliarias en Estados Unidos son basadas en crédito hipotecario de 30 años de plazo, y eso es lo que genera la construcción de ciudades, la posibilidad de acceder a la vivienda propia en el desarrollo, incluso del desarrollo familiar, ¿verdad? Cuando un joven se casa, puede vivir en un apartamento de un dormitorio, cuando tiene hijos entrega eso y pasa uno de segundo, de 2 dormitorios, etcétera, etcétera. Se genera un mercado secundario dinámico, como por ejemplo en Asunción y en el Paraguay tenemos con el negocio de los vehículos. Todo el mundo que tiene un vehículo mañana puede ya entregar, retirar otro un poco mejor en la medida de que va ascendiendo en su escala de ingresos, y esa es la clave. Entonces, políticas públicas de acceso al crédito, se facilite el acceso al crédito, sobre todo a la persona que es empleada, que es funcionario, que es cuentapropista, y obviamente políticas públicas para resolver el problema de las familias vulnerables que tienen un acceso menor a un salario mínimo. Ahí tiene que haber políticas públicas directas, pero esto se puede hacer perfectamente con la participación del sector privado, y el Estado lo que hace es generar las condiciones, y es el sector privado que invierte el capital, y la gente es el que paga su cuota, y eso genera una dinámica, un círculo virtuoso, que es lo que necesitamos hacer. Y estuvimos hablando hace pocos días con la presidenta de la AFD, y esperemos volver a instalar la mesa técnica que generen las condiciones para que esto ocurra. Todo lo que necesitamos es generar un fondo de garantía al sistema financiero, de modo que esté cubierto estos créditos en un porcentaje del 20% del valor. O sea, poniendo en número, si nosotros generamos un fondo de garantía al sistema financiero de 20 millones de dólares, habilitamos líneas de crédito por valor de 500 millones de dólares. Imagínense lo que se puede hacer con 500 millones de dólares, 10.000 viviendas por mes, y frente a nuestra demanda todavía es poca, digamos, ¿verdad? Si hacemos 10.000 viviendas por año, y nuestra demanda es de 200.000, necesitamos 20 años para cubrir esa demanda. Esa es la escala de los números, por eso que es una posibilidad concreta y cierta para que el Estado pueda generar la reactivación económica en un momento complicado del entorno y de la propia situación del país, para sobre todo mantener el empleo y resolver el problema de la vivienda propia y fortalecer las ciudades. Mencionaba también justamente que la unidad familiar más que nada, pero también hay un sector que ahora parece que se está volcando también en una preocupación para los jóvenes. Hay todavía ahí un punto que se puede potenciar, y bueno, al parecer Paraguay podría también tener esas condiciones para ofrecer a este público que pareciera como que ya se quiere volcar a tener una vivienda propia, para obviamente también llevar eso a un desarrollo económico mucho más grande en el sector inmobiliario. Tal cual. En esa ley también está previsto un artículo donde se generan incentivos especiales a los jóvenes,
Y esto también es parte de políticas públicas de otros países. Uruguay acaba de sacar una ley de incentivo del acceso de los jóvenes a la vivienda con determinadas condiciones. Es absolutamente necesario en un país como el nuestro, donde la mayoría de la población es joven, tiene menos de 35 años, ¿verdad? Entonces son medidas que van generando esta dinámica y el crecimiento de toda la cadena de valor de todo el mercado secundario, que hace que después se vuelva sostenible todo este proceso. Incluso en otros países, por ejemplo el caso de Perú, incluso se establecieron algunas medidas que además permitieron la formalización de la economía. En la mayoría de los países en América Latina, y Paraguay no es una excepción, el 40 al 50% de la economía es informal. No sé, alguien que tiene un puesto de venta de comida en la esquina de cualquiera de los barrios de Asunción no te da factura, ¿verdad? Y lógico, él no puede acceder a un crédito. Y sin embargo tiene ingreso y está pagando un alquiler. ¿Qué hicieron en otros países? Por ejemplo, en el caso de Perú. Si esta persona, Juan, que tiene un puesto de venta de alimentos en una esquina y tiene un ingreso que le permite hoy pagar un alquiler, digamos, de 2,5 millones de guaraníes, si Juan trae al banco la factura de los últimos 12 meses de alquiler pagado en tiempo y forma, es automáticamente sujeto a crédito. Y en ese momento Juan se formalizó. Entonces también una contribución con la formalización de la economía y con el ahorro nacional. Como Juan no puede acceder a ese crédito, ese dinero a veces se va en cosas que son a veces innecesarias, digamos. No digo que el auto no sea necesario, pero desde el punto de vista del valor del bien, desde el punto de vista del ahorro familiar, el auto es un bien perecible. Mañana se choca, se roba, lo que fuera, ¿verdad? La vivienda es el bien más importante que tiene una familia como resguardo, que como parte del ahorro familiar, como parte del ahorro nacional, y tenemos que promover en todas sus formas. Doy otro ejemplo, el caso de las remesas. El ingreso por remesa en Paraguay, por la cantidad de paraguayos que tuvieron que emigrar al exterior, es una suma muy importante que hoy infelizmente por falta de políticas públicas realmente que capte ese dinero a veces se va en fiestas, en auto, no sé, en gastos que realmente no sirve para el ahorro de esa familia. Para esto también en Colombia establecieron una cláusula de la ley que dice que si una persona, vamos a suponer la familia de la señora María que trabaja en España y que manda dinero a la familia acá, puede ahorrar durante 6 meses corridos el valor de su futura cuota, es automáticamente sujeto de crédito. O sea, tenemos que apelar a todas las medidas para permitir que la gente pueda acceder al crédito y de esa manera pueda acceder a su vivienda propia y de ese modo dinamizar la economía, generar empleo y construir ciudades. De eso se trata. Por eso decía al comienzo que las políticas públicas son fundamentales. Por supuesto, en este caso, de la mano del sector privado, que es el que genera la oferta, pero el sector público tiene que generar las condiciones para que la demanda sea factible, para que la gente efectivamente pueda acceder a un crédito. Porque hoy una persona que tiene un empleo y sus ingresos son de 3, 4 salarios mínimos no es sujeto a crédito. Y bueno, el sistema financiero es legítimo, tiene razón. ¿Qué va a pasar con ese crédito si mañana esa persona pierde el empleo? Por eso es que aparece el fondo de garantía, que le da la seguridad al sistema financiero a prestar ese dinero porque hay una garantía que cubre eso. Por eso es fundamental, es el primer paso. El otro paso muy importante que tenemos que dar como políticas públicas es la participación del Banco de Fomento en este proceso de concesión de crédito. ¿Por qué es importante la participación del Banco de Fomento? Porque si como país nosotros podemos captar dinero en el mundo, digamos, a 4,5, 4,7 o 5 en dólares, el spread que le agregan los bancos, por supuesto un banco privado tiene fines de lucro, tiene que agregarle un spread, tiene que ganar dinero, pero después hay un spread de la operación del crédito. Sin embargo, el Banco de Fomento no tiene fines de lucro, para eso está, por eso se llama Banco de Fomento, tiene que ser la herramienta para promover este tipo de política. Y el Banco de Fomento debiera ser el banco insignia para promover el acceso al crédito de modo a reducir la tasa
ya que el fin de ese banco no es el lucro. Entonces, lo que va a cargar a la tasa del dinero que uno consiga va a ser 2%, que es el costo operativo de gestionar el crédito, ¿verdad? Eso es fundamental. Esto hicieron todos los países también. En Uruguay es el Banco de la Vivienda, en Chile el Banco Hipotecario, en Perú también. Nosotros necesitamos que el Banco de Fomento se convierta en un banco, en una herramienta que sirva a la gente, y en este caso para acceder al crédito, ¿verdad? Y también hay que pensar un poco que los fondos genuinos de los fondos fiscales, los previsionales, como se hace en casi todos los países, sirvan para apalancar estos créditos en guaraníes, en moneda local, de modo que pueda ser sostenible el valor de su dinero, porque yo veo a veces con mucha tristeza que algunas cajas de pensiones especulan con el dinero. Hay una caja que hace poco tiempo perdió 10 millones de dólares especulando afuera con tasas que eran atractivamente súper interesantes. Ese no es el camino, ¿verdad? El camino de los fondos de pensiones de todo el mundo es mantener el valor del dinero en el tiempo, de modo a poder devolverle al jubilado lo que le corresponde. ¿Y cómo se mantiene el valor del dinero en el tiempo? Invirtiendo en productos de largo plazo, como en este caso tradicionalmente es el producto inmobiliario, que es un producto de largo plazo. No se puede especular con el dinero de los fondos de pensiones en la timba de la tasa, ¿verdad? Eso tiene que ser, tenemos que repensar eso para hacer sostenible todo el sistema, porque acá se trata de construir un sistema que sea sostenible en el tiempo. Si nosotros revisamos el apalancamiento de los grandes desarrollos en el mundo entero, México, por ejemplo, son los fondos de pensiones, ¿verdad? Y el público en general se abre y ahí se va ampliando. Nosotros estamos en las primarias en el desarrollo, por ejemplo, digamos, de la securitización, de la posibilidad de convertir en papeles esto y colocar. O sea, tenemos mucho que hacer, hay demasiadas oportunidades que tenemos para desarrollar, y al mismo tiempo la demanda es enorme, la demanda acumulada es muy grande. Tenemos la obligación de resolver como país el acceso a la vivienda propia a miles de compatriotas, ¿verdad? Que hoy tienen que pagar y vivir, sobre todo en Asunción, vivir cada vez más lejos en un alquiler de 2 millones, 2 millones y medio, y tiene que, no sé, viajar 1 hora y media, 2 horas para llegar al lugar del empleo, cuando deberíamos encontrar soluciones para que él acceda a su vivienda propia cerca del lugar donde trabaja, cerca del lugar donde los chicos van a la escuela, cerca del lugar donde está la familia. En el caso de Asunción es realmente ya muy crítica la situación. Asunción ha expulsado a su población joven por falta de acceso a la vivienda en Asunción. Entonces los hijos de los barrios de Asunción hoy ya no viven en Asunción, viven en Villa Lisa, en Ñemby, pero trabajan en Asunción. Por esto es que tenemos casi 1,5 millones de personas que entran y salen todos los días a la ciudad. Eso no es sostenible. No hay viaducto que resuelva el problema. No es por el lado del viaducto que hay que resolver, ni por el lado de los puentes. Hay que resolver con políticas públicas que den soluciones estructurales a este problema, que pasa por darle acceso a la vivienda a miles de estas familias con una cuota similar al alquiler que está pagando en donde vive hoy, a 2 horas de Asunción. Ese es el proceso que tenemos que revertir. Arquitecto, yendo ya al trabajo focalizado desde el grupo, sabemos que más allá de Asunción se están expandiendo hacia el este del país. ¿Podría comentarnos acerca de ese proyecto y cómo está ahora el nivel de la operación de ese sector inmobiliario? Sí, nosotros estamos trabajando sobre todo desde Capitalis con la marca World Trade Center. Estamos instalando, ya habilitamos el edificio World Trade Center en Ciudad del Este. Ahora estamos trabajando para desarrollar la segunda torre. Y sobre todo, siempre hay un propósito detrás de cada una de nuestras acciones. En el caso de Asunción, la idea de desarrollar el eje aviadores del Chaco era un poco con el propósito de instalar una centralidad en nuestra ciudad que conjugara y complementara todas las tareas complementarias, digamos, en un mismo lugar. Entonces está el edificio de oficina, está el hotel ahí al lado donde se hospeda el ejecutivo que viene de afuera, está el shopping, están los restaurantes, o sea, toda una centralidad con funciones complementarias, ¿verdad?
Y esa misma idea que teníamos para Asunción de desarrollar el eje de aviadores, nosotros creemos que Ciudad del Este y Alto Paraná puede ser el polo de desarrollo de esa microrregión compuesta por 3 países, Brasil, Argentina y Paraguay. Y con ese propósito es que empezamos a comprar una propiedad importante para desarrollar ahí toda una centralidad. Empezamos con un edificio de oficina de World Trade Center que hoy está prácticamente toda ocupada. Al lado del edificio está previsto un hotel. Ahora vamos por la segunda torre que está a cargo de otra empresa. Se está instalando una marca de vehículos muy importante. O sea, nuestra idea es un poco contribuir a que esta ciudad, que Ciudad del Este, hoy ya es mucho más. Ciudad del Este hoy es mucho más que las 10 manzanas de comercio, que son muy importantes para esa ciudad, pero hoy es un polo productivo. Ahí se concentra casi todas las grandes empresas que están en el sector productivo agroganadera, ¿verdad? De hecho, casi todas las empresas que se instalaron en el World Trade Center son empresas que están en el negocio, están en el agronegocio, las grandes empresas que están instaladas ahí, y todas las empresas que prestan servicios a esas empresas, sean estos contables, financieros, jurídicos, etcétera, para resumir un poco nuestro propósito de ir a Ciudad del Este e ir a contribuir con la consolidación de un polo de desarrollo regional que nosotros estamos convencidos que Ciudad del Este tiene todas las condiciones para hacerlo. Hoy ya tiene una población, el gran Ciudad del Este, casi 2 millones de habitantes, si tomamos Santa Rita, Mingaguazú, Hernandaria, Presidente Franco, Ciudad del Este y las ciudades vecinas, ¿verdad? Y si pensamos que la cantidad de turismo que viene al otro lado del puente solamente podemos captar un 10% del turismo de casi 2 millones de personas que vienen todos los años a las cataratas. Hoy con el segundo puente creo que podemos pensar y es cuestión de instalar una visión, de actuar en consecuencia e implementar acciones que apunten a captar esa posibilidad, ¿verdad? Las oportunidades están ahí, pero tenemos que incorporar política, visión y acción para poder aprovechar esa oportunidad. Y nosotros creemos que Ciudad del Este tiene todas las condiciones para hacerlo. Recientemente también habilitaban un nuevo edificio que es aquí en Molas López. ¿Y cuáles son también los proyectos que vienen para este 2022? Bueno, dentro de Avitalis, el edificio que inauguramos anoche, Avitalis Molas López, es como un edificio para nosotros recoge todo lo que queremos en términos de calidad, en términos de servicio para las familias que van a vivir a un departamento, todo esto que hablamos antes, aspectos de orden técnico, un edificio de última generación en términos de constructivo, en términos técnicos, en términos de confort, respetando siempre este tema cultural de entender que el que va a vivir a un departamento en Asunción viene de una casa y uno tiene que ser muy respetuoso de ese proceso cultural. A diferencia de otras grandes ciudades como Buenos Aires o San Pablo, el que vive en un departamento, el abuelo ya vivía en un departamento, entonces ya hay una cultura diferente del uso del espacio. Sin embargo, nosotros estamos empezando este proceso y nosotros somos muy respetuosos de ese proceso cultural y esto se transmite en términos de espacios amplios, bien iluminados, bien ventilados, confortable, que sea un hogar realmente en todos sus aspectos y que agregue funciones que le permita a las familias tener todo el servicio que necesita. Por ejemplo, en el caso de Molas López, sobre todo después de la pandemia, sabemos que hay muchísimos, sobre todo los jóvenes, hay muchísima gente que trabaja desde su casa, ¿verdad? Y a veces es un poco aburrido tener que estar en la casa viviendo y trabajando. Entonces creamos en el acceso principal un área de coworking donde los chicos, las personas que trabajan a distancia, que hoy son muchos, puedan hacerlo ahí fuera del departamento. Y el tema de la recreación en la terraza está previsto, se instalaron todos los programas de recreación y todos los programas que tienen que ver con la necesidad de la gente, ¿verdad? Cuando de vuelta en la pandemia tuvimos que suspender ir al gimnasio y bueno, nosotros hoy tenemos un gimnasio, a pesar de un edificio de no muchos departamentos, tenemos un gimnasio, tenemos una sala de pilates, tenemos una sala gourmet, que ya no es solamente el tradicional quincho con parrilla, sino un área de cocina con parrilla, cerrado, refrigerado, para que las familias puedan ir a pasar, hacer algún festejo familiar ahí, ya en un espacio mucho más amplio, además de la piscina y
Y a esto hemos agregado un montón de nuevas incorporaciones, como por ejemplo una estación de carga eléctrica de vehículos, que hoy ya tenemos muchos, sobre todo los híbridos que usan electricidad y alcohol. En el área de estacionamiento tenemos un puesto de carga de electricidad y un montón de otras innovaciones que tienen que ver con esto que dije antes, ¿verdad? De hacer que las familias puedan pasar de la forma más confortable y que realmente sientan el placer de vivir en una Vitalis como un hogar, como una casa. Y hemos puesto nuestro mejor esfuerzo para que esto sea posible. Y dentro de este propósito también siempre tratamos de agregar valor a lo que hacemos. Por ejemplo, en el caso de Vitalis, casi el 40% de las unidades fueron vendidos en Pozo. Cuando nosotros vendimos las unidades todavía no estaba la pandemia, es decir, muchas de estas cosas que yo les mencioné no estaban en el proyecto inicial. Sin embargo, lo agregamos con mucho gusto sin agregarle costo a eso al comprador, porque es lo menos que podemos hacer. Si el comprador confió en nosotros, lo menos que podemos hacer es poner nuestro máximo esfuerzo y darle más de lo que le prometimos. Y eso es lo que tratamos de hacer en cada Vitalis, entregarle a la gente más de lo que le prometimos. En este caso concreto de Molas López, agregamos la sala de pilates, agregamos el gym, agregamos el área de coworking, agregamos la estación de carga eléctrica, agregamos una nueva tecnología en la aislación acústica de la losa que importamos de Estados Unidos y creo que es una novedad acá en Asunción, que es una membrana acústica que evita que se transmita el ruido de arriba para abajo. Y bueno, eso es parte de nuestro propósito. Por eso decía antes, lo fundamental en cada tarea que uno hace, en realidad es su propósito, ¿verdad? Y actuar en consecuencia es lo que finalmente trae el éxito y la satisfacción en lo que uno hace. Arquitecto, agradeciendo también su tiempo. ¿Qué se espera para esta mitad de lo que resta del 2022 para el sector inmobiliario? Yo creo que el sector inmobiliario va a tener un año, digamos, estable. Primero porque los desarrollos en el área inmobiliaria lleva tiempo, o sea, no es un tema de la noche a la mañana, o sea, los proyectos que se iniciaron se van a terminar y los nuevos proyectos que están iniciando también. Pero todavía hay oportunidades que ese proceso sea, y yo espero y confío que con estas políticas que hablamos al inicio, de políticas públicas, puedan generarse una mayor dinámica que sobre todo pueda generar empleo y pueda resolver el problema en la vivienda. Eso va a depender fundamentalmente de dos o tres acciones de políticas públicas, que no es otra cosa que la reglamentación de la ley que ya está aprobada. Ya hay un marco jurídico. Lo que hace falta desde el Poder Ejecutivo reglamentar esa ley e implementar la medida para que eso pueda hacerse realidad. Y hoy es urgente hacerlo por este escenario que mencionaba antes, por el tema de la inflación, por el tema del contexto, el incremento del costo del combustible. Hay una serie de cuestiones internas y externas que nos obligan a pensar acciones rápidas para poder contener el empleo. Y yo espero también que ya sabemos por los números, producto de la sequía, la economía va a estar con un crecimiento bastante limitado. Esperemos que el año que viene esto mejore. Y lo que pasa en esta industria no es otra cosa que el derrame de lo que pasa en la economía, digamos, real, en la economía de la producción. Y si no es así, ahí es donde el sector público tiene que entrar a generar incentivos y estimular el desarrollo de la economía a partir de la generación de vivienda que tradicionalmente en todo el mundo, en cualquier país que necesita reactivar rápidamente su economía, apela al desarrollo de vivienda. Y en nuestro caso, con más razón, porque además necesitamos esas viviendas. Arquitecto, muchísimas gracias por participar de Entrevistas por los que saben. Un placer estar con ustedes, un gusto, un saludo a todos los que desarrollan este programa, les felicito, y a todos quienes han compartido con nosotros este espacio. Así teníamos al arquitecto Víctor González, agradeciendo a todos los televidentes por seguirnos en el canal 5 Días. Nos encontramos en una próxima edición.